Gloria a Dios. Hermanos, si gustan ya tomar sus lugares, vamos a iniciar con la palabra. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Amén, amén. Vamos a iniciar. ¿Qué te parece si iniciamos con nuestra ya conocida declaración? Con todo nuestro ser, hablando, declarando, sabiendo, como te he dicho antes y como todos sabemos, que no es algo, es alguien. Hablemos y declaremos lo que dice su palabra. Nosotros somos lo que la Biblia dice que somos. Como el canto que acabamos de cantar, que dice, yo soy quien dices que soy. Amén, amén. Declaramos todos juntos. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará, gloria a Dios, mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Amén. Nunca, nunca, nunca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro tema está en pantallas. No sé si lo puedan poner. Gracias. Mira nuestro tema. Mira lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Dios terminará. Los niños pueden salir. Disculpen, los niños pueden salir. Adelante. Muy bien. Dios terminará lo que empezó. ¿A cuánto les gusta que verdad que cuando alguien nos promete algo, que nos lo cumplan? Sí, sí, ¿verdad? La verdad es que sí. Yo creo que a todos nos gusta que cumplan lo que nos prometen. Bueno, yo fui casada y me gustaba que si mi esposo me decía, te voy a llevar de vacaciones a tal parte, pues sí, nos gustaba que, es un ejemplo, que cumpliera su promesa. Sí lo hacía, gracias a Dios que sí. Y vamos a iniciar con Filipenses 1, del verso del 3 al 6. Lo que habla el apóstol Pablo. Vamos a hablar un buen de estos 3 versículos. Lo tenemos en pantalla. Fíjate bien. Dice, doy gracias a Dios. Está hablando el apóstol Pablo, no pierdas detalle. Doy gracias a mi Dios. Siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios. Siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4. Doy gracias a Dios, dice, siempre que me acuerdo de vosotros. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, no triste, con gozo, por todos vosotros. Versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. En otras palabras está diciendo, doy gracias por ustedes. Cuando uno acepta a Jesús en su corazón, él no dejaba de orar por las personas. Desde ese día hasta ese día doy gracias, dice, por ustedes. Porque por ustedes, y seguimos en el verso 6, desde el primer día, o sea, desde que aceptas a Jesús hasta la actualidad. Él oraba de esa manera. Y él decía, y este es el texto base en el que nos vamos a guiar, dice, estando persuadido. Persuadido es convencido, ahorita más adelante lo vamos a leer en otra traducción. Persuadido es convencido, totalmente seguro. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Hasta que Jesús venga, nos va a ir perfeccionando. Pero vamos a entrar un poquito más, a detallar más estos pasajes. Este último versículo, el que acabamos de leer,
el estando persuadido de esto, este último versículo es de mucho poder, que nos ayuda a cobrar ánimo a muchos de nosotros cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Cuando sentimos a veces que no podemos o que no encontramos la respuesta o la salida a algo. Y Dios dice, y el apóstol Pablo dice, guiado por el Espíritu Santo, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra, no te canses, vamos, avanza, la va a terminar. Es un proceso. Y en esos momentos de dificultad es poderoso. En esos momentos que necesitamos avivar nuestra fe, recuerda este pasaje bíblico. Cuando nosotros venimos a Jesús y escuchamos el Evangelio y rendimos nuestra vida y aceptamos a Jesús, lo reconocemos y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, entonces es cuando el Señor viene y empieza a trabajar en tu vida y en mi vida y empieza a transformar nuestro corazón, nos reconcilia con Él. Antes la Biblia lo dice, que nos ha reconciliado por medio de su Hijo. Cuando lo aceptamos nos empieza a transformar, nos reconcilia con el Padre, nos perdona, gloria a Dios, nos limpia, nos da un propósito. Amén. Eso es cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Nos da una identidad de que somos amados. La hermana Anaí, cuando estaba ahorita hace rato que inició la oración, dijo que éramos amados. Y me acordé, dice, Señor, sí, eso es lo que tú me diste el tema de hoy. Somos amados por Él, somos muy amados. Tanto que dio a su Hijo unigénito. Amén. Tan amados somos, tan amados de verdad. Tenemos un Padre que nos ama. Y es ahí cuando venimos a Él, verdaderamente cuando Él comienza a hacer en nuestras vidas una obra. Acabamos de leerlo, que el que empezó la buena obra, cuando aceptas a Jesús, empieza a trabajar en esa buena obra. Ahí es donde inicia. Empieza a hacer un trabajo y Dios lo termina. Dios está trabajando en tu vida ahora mismo. Aunque tú digas, pastora, pero usted no sabe lo que estoy pasando, y apenas si se enterara, no importa. Él está trabajando. A Él no se le ha olvidado. A Él tú no te le has olvidado. Él está trabajando, así como contigo, también en mi vida. Sin duda la obra que comenzó es una buena obra. Tiene que ser buena obra porque es Dios, ¿no? El que dijo, el que empezó la obra es Dios. Entonces Dios no puede hacer una mala obra. Él está haciendo una buena obra en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, está haciendo una buena obra en nuestra vida. Él nos dio, gloria a Dios, una esperanza. Trajo paz a nuestro corazón. Nos enseñó a perdonar. Y es que de verdad, ¿cuántos saben que una vida muy distinta es antes de Cristo y con Cristo? ¿Cuántos saben? Yo he platicado con personas y me dicen, es que, no, ya tiene mucho, pero dicen, es que yo tengo muchos problemas. Es más, creo que estaba mejor antes de conocer a Jesús. Totalmente un engaño del enemigo. Yo lo único que le digo, yo sé que hay problemas cuando conoces a Cristo y cuando no lo conoces y cuando lo conoces. Pero qué mejor estar de este lado cuando conocemos a Cristo. Porque en Él tenemos todo. Él es tu sanador, Él es tu proveedor. Nada nos falta, dice su palabra. Es mejor de este lado. Yo nunca he dicho, al menos nunca he predicado, y yo no estoy a favor cuando predica a alguien, no, cuando conozcas a Cristo se van a acabar tus problemas. La Biblia nunca dice eso. Yo pienso que tal vez lo hacen sin querer o por tal de ganar la persona, no lo sé. Pero eso no es. Él nos va a ayudar cuando pasemos por esos valles. Lo hemos visto. Nunca nos va a dejar solos. Dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Pero nunca encontrarás un lugar donde diga, jamás tendrás un problema. Pero qué glorioso que dice que cuando pasemos por esos valles, pasará con nosotros. Y si dice que vamos a pasarlos, no nos vamos a quedar ahí. Amén. No nos vamos a quedar en ese valle. Gloria a su nombre. Es diferente entonces antes de Jesús y cuando ya estamos en Jesús. Por eso, el que comenzó la buena obra
como dice el apóstol Pablo, perdón, ¿estás seguro de que Dios ha sido fiel en comenzarle en nuestras vidas la buena obra que nos ha transformado? Dios va a ser fiel en perfeccionarla, Si la empezó, la va a terminar. La va a llevar a un crecimiento y la va a llevar a una madurez. El apóstol Pablo nos dice, ¿podemos regresarnos al verso 3, por favor? Gracias. Pablo está diciendo en el verso 3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que me acuerdo de ustedes, es lo mismo. Dice, cada vez que me acuerdo de ustedes me gozo, desde el primer día. Si tú lees o has leído el libro de Filipenses, sabes que Filipenses es un libro de mucha paz, que te dice en qué pensar. Cuando tienes que el diablo te quiere robar la paz, porque Dios, el castigo para que tú tuvieras paz fue sobre sus espaldas. Tú tienes paz. A veces dices tú, o digo yo, es que no tengo paz. No es cierto, eso es mentira. Si Dios dice que la tienes, solo que te la quieren robar. Pero esa paz es tuya, la compraron y ya te la dieron. No, yo te aconsejaría, yo no puedo decir, no, pero yo te aconsejaría, no vuelvas a decir, es que no tengo paz. Sí, se siente como que no tuvieras, pero si la tienes. Si Jesús dice, el castigo para que tú tuvieras paz, yo lo llevé, dice Jesús, dice la Biblia, lo llevé sobre mis espaldas, para que yo tuviera paz. Entonces, así como llevó mis enfermedades, también compró para que yo tenga paz. Entonces, cuando decimos, es que no tengo paz, no, sí la tienes, pero te la quieren robar. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Esa paz es tuya. ¿O Jesús miente? Claro que no, claro que no. Todos vivimos ese momento de que dices, es que siento, no tengo paz en esto, en lo otro, en X cosa, cuando estás pasando por una situación. Sí, es tuya, iglesia, es mía. Solo que hay alguien que la quiere robar, pero nosotros sabemos, tenemos que retener lo que Jesús compró. Dice, doy gracias a cada uno, por cada uno de vosotros. Cada vez que me acuerdo de ustedes, me gozo, desde el primer día. Te decía que si tú lees, has leído el libro de Filipenses, es un libro que te trae mucha paz. A mí me gusta mucho leerlo. Vemos cómo Pablo estuvo en el nacimiento de la iglesia, que creció, se estableció, que maduró y tuvo un buen corazón y participa en el evangelio. Ahí dice, y se compromete desde el inicio a seguir llevando adelante el mensaje del Señor. Por eso se le recomienda a sus discípulos, dice nosotros somos discípulos de Él, ¿sí o no? Nosotros somos, ¿y sabes la encomienda cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo que hacen, se le encomendó a los discípulos, y nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. Pablo dice, leemos nuevamente Filipenses 1:6, pero ahora quiero que lo veamos en Nueva Traducción Viviente. Ya lo vimos ahorita ahí en ese, dice, vuélvelo a leer, iglesia, pero en esta traducción ahora dice, estoy seguro. El apóstol Pablo no le quitaban de su cabeza, dice, estoy persuadido, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. No te desanimes, iglesia, si hay una promesa o algo que tú has estado creyendo, un sueño que Dios te ha dado, no te desanimes. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. La continuará hasta que quede completamente terminada. Es que yo fallo, es que yo me enojo, es que Tranquilos, el que empezó la buena obra, la terminará. Y dice, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Amén. Él va a seguir trabajando en cada uno de nosotros. Él sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y cuando tú le dices, Señor, me rindo en esta área, Señor, Él puede seguir trabajando y haciendo la buena obra en tu vida. El apóstol Pablo dice, estoy seguro, estoy convencido, estoy persuadido del que comenzó la buena obra, la cumplirá
hasta que Él venga. Es decir, hará una obra grande. Tú no eres pequeño, tú no eres insignificante, iglesia. Dios vino, Dios mandó a su Hijo a que muriera por ti. No puedes ser alguien insignificante, que el Hijo del hombre, el Hijo de Dios haya venido a morir por ti y por mí. Así que la obra que va a hacer en ti o que está haciendo es una obra grande. Amén. Es una obra grande que comienza cuando te dije anteriormente, cuando acepta uno, fíjate bien, cuando aceptas genuinamente, que dice: Señor, voy con todo, yo me entrego a ti, Señor, tú eres el que ahora reina en mi corazón, genuinamente, y Él puede trabajar, terminar esa obra que empezó. Ahora, ¿por qué Pablo enfatiza tanto? ¿Por qué está súper convencidísimo de que la va a terminar en ustedes, en mí también? Está más que persuadido. ¿Qué convenció a Pablo para que pueda transmitir a los hermanos de esa región de Filipos? Filipenses se refiere a la región de Filipos, por eso se llama carta a los filipenses. Pero ¿qué convenció a Pablo? ¿Por qué dice: estoy seguro, estoy convencido, estoy persuadido? O sea, como que nadie le quita de la cabeza de que ustedes van a salir adelante, de que lo que comenzó el Señor lo va a terminar. No se desanimen, en otras palabras. Pero ¿qué sería lo que al apóstol Pablo, por qué habla tan convencido? Al decirles que estaba completamente convencido, todos, bueno, yo dije: ¿por qué, Señor? Bueno, la razón es porque sencillamente el que comenzó la obra es Dios. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque fue Dios el que dijo. No más por eso. Por esa sencilla razón. Si un hombre te lo dice, tú puedes decir: hay como que, pues puede ser, ¿verdad? A lo mejor sí, a lo mejor no. De hecho lo anoté. Si Dios la comenzó, la va a completar. Es que Pablo estaba convencido porque no lo había dicho un hombre, un ser humano, se lo había dicho el Señor. Nada más por eso decía: estoy convencido, estoy seguro de que va a terminar lo que empezó en cada uno de vosotros, de ustedes. Dice: y no dejó de orar por todos vosotros, decía. Por eso dice la Biblia: orad unos por otros, por tu hermano, por tu hermana, por alguien, por la familia, por cada. Aquí están, te di 3 versículos que están muy bien. Dice: no dejo de dar gracias desde que se convirtieron, siempre que me acuerdo de ustedes. Y termina diciendo en el 6: estando persuadido de esto, estoy seguro. ¿Por qué? Porque Dios había hablado. ¿Tienes alguna promesa? ¿Tienes algún sueño que Dios te dio? Como el apóstol di, así de convencido, lo va a cumplir el Señor. Lo va a cumplir. Hace un momento tuvimos nuestro grupo ahí orando, sabiendo, y dimos gracias por varias cosas que nuestros ojos no han visto. Pero así como el apóstol, te invito a que digas: estoy seguro. Eso que oraste, estoy convencida, yo lo veré. Nosotros veremos a Emilianito aquí parado, alabando al Señor y dando testimonio. Gloria a su nombre. Él lo dijo. ¿Por qué lo creo? No más porque lo dijo. Nada más, así. ¿O Dios miente? Pero es no perder nuestra fe. A veces pasa el tiempo y no vemos. Ya me estoy adelantando, eso va más adelante. Está más adelante. Entonces por eso el apóstol Pablo estaba convencido, porque dijo: Dios lo habló, yo lo creo. Y lo hablaba. Ahora, si el hombre, cuando comienza algo, nosotros cuando comenzamos algo, no siempre lo completamos, iglesia. ¿No te ha pasado o no has oído o no has sido tú víctima a veces de ti mismo que dices: el año que entra, en enero, empiezo la dieta? ¿Cuántos no han oído eso? Ya veo caras ahí como diciendo: híjole, sí. No, el año que entra, en enero yo me meto al gimnasio. No, pero el 12, el día de la Candelaria, los tamales, en febrero, pasando febrero, en marzo, no, luego viene mayo, y así, y te puedes ir todo el año. Y no, cuando un hombre, no siempre completamos nuestras metas, ¿o me equivoco? ¿Verdad que no?
de que no terminamos, o decimos, nos ponemos propósitos. Yo creo que habrá personas que sí cumplan y que bueno, esas personas disciplinadas, mis respetos, pero no siempre pasa eso, no siempre. Buenos deseos, buenos propósitos, voy a ir al gimnasio el año que entra, voy a empezar una dieta, pero algunos nos comprometemos con cosas que no siempre se cumplen. Decimos, ay, pues entonces para el año que entra. En diciembre, siempre he escuchado, no, en diciembre, pues las fiestas, ¿cómo se va a empezar una dieta en diciembre? Pues no, ¿verdad? No, por eso todos las ponen en enero. Y yo oigo y la verdad es que sí me da risa porque digo, ni hacen nada, no hacen nada, o sea, no, es que el hombre no habló Dios. ¿Cómo lo digo? Otra vez, es lo que el apóstol Pablo, porque Dios lo dijo, es suficiente para creerlo. Los hombres podemos fallar, ¿verdad? Podemos decir, lo dije, pero pues no lo cumplí. Entonces vemos que por eso el apóstol Pablo estaba convencido, porque Dios dijo, el que empezó, porque por el que lo empezó el Señor. Pero cuando leemos el pasaje, nosotros también estamos convencidos, igual que Pablo, estaba convencido, porque Dios lo dijo. Nada más por eso. Dios dice, yo voy a hacer una obra grande de ti y la voy a completar. Y le habla a cada uno de los que estamos aquí. Yo empecé, yo la voy a terminar. El apóstol estaba convencido porque él mismo experimentó rechazo. Si has leído la historia de Pablo, fue un hombre que fue azotado, estuvo a punto de morir ahogado varias veces, fue picado por una víbora, fue encarcelado, padeció hambres. Es bastante lo que este hombre sufrió, bastante lo que él, muchísimas tribulaciones. Y sin embargo, de verdad que cuando tú lees lo que sufrió el apóstol Pablo, tú dices, y yo me quejo. Y lo vamos a ver en 2 de Corintios, Reina Valera. Lo que te dije, fue azotado, fue rechazado, pasó hambre, estuvo preso, casi muere ahogado varias veces, tuvo muchas batallas. ¿Y sabes cómo decía él? Lo tenemos en pantallas. Decía, porque está leve, porque esto no es nada. Y tú y yo a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Y él, yo no sé, yo una vez sí me andaba ahogando, pero una vez, cuando tenía 14 años, nunca se me ha olvidado. Pero nunca me han azotado. Yo nunca he pasado hambre, gracias a Dios. Yo no sé tú, pero yo no he pasado hambre. Nunca he estado presa. Varias cosas. Y sin embargo, fíjate cómo lo tomaba él. ¿Qué decía? Porque esta leve tribulación, esto que estoy pasando, no se compara, dice, es momentánea, es un ratito, es momentánea. Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiero que lo veamos en Nueva Traducción Viviente. Aquí está más desmenuzado. Fíjate, está hablando de las dificultades que él pasaba. Compara las que tú estás pasando. Pues nuestras dificultades actuales, lo que estamos pasando, lo dice, son pequeñas. No durarán mucho tiempo. ¿No te alegra eso? Lo que estés pasando es pequeño y no durará mucho tiempo. Sin embargo, dice, nos producen una gloria que durará para siempre. Allá será para siempre. Y que es mucho más peso que las dificultades. Glorioso, ¿no? Glorioso. Así lo veía el apóstol Pablo. Así lo veía. Esta leve tribulación, mordido por una víbora. Si has visto el pasaje donde lo muerde una víbora, lo único que hace es esto, la sacude y sigue. Creo que estaban comiendo, haciendo una fogata. Así, no decía, no se espantaba, no se asustaba. Sabía en quién había confiado, porque el que empezó la buena obra, sabía que no iba a morir, que no era su tiempo, su obra todavía no terminaba. Amén. No sé si me explico, voy muy rápido. Así como el apóstol Pablo se iba a ahogar cuando iba navegando, no lo traigo, pero cuando iba navegando,
un ángel se le muestra, le aparece en sueños y le dice, no temas, nadie va a perecer. Y él a gusto dormido. ¿Quién le había hablado? El Señor. Por eso es que confiaba tanto. ¿Por qué? Porque el Señor lo había hablado. Hoy nos sigue hablando a través de su palabra. Cada vez que tenemos un problema, una dificultad, ya sea económica, física, la que te guste, la que quieras, no que te guste, es un decir, la que estés pasando, aquí hay una promesa. Aquí hay una promesa que dice, no te vas a ir hasta que cumpla, hasta que veas lo que el Señor ha preparado para ti, hasta que se cumpla tu llamado. Pero no pierdas la fe. Amén. No perdamos la fe. Siento que voy muy rápido. Volvemos a que él decía que era una leve tribulación. Decía, porque lo que tengo allá es grande y glorioso. Es la gloria venidera para nosotros y ha de manifestarse. Y eso es lo que todos anhelamos. Tenía muchísimas razones el apóstol Pablo para estar convencido. ¿Y tu iglesia? También tenemos muchas razones para estar convencidos en que Dios terminará lo que empieza. Así que, hermanos, iglesia, si Dios lo ha dicho en su incorruptible palabra, Él terminará lo que empezó. En el momento en que Dios puso un sueño en tu corazón, cuando Él te prometió algo, cuando esa promesa echó raíz, Dios no solo lo empezó, ese sueño, esa promesa, que tu esposo va a estar aquí, que tus hijos van a estar aquí, que tu familia va a ser salva. Él no solamente lo empezó, no solo te dio este sueño nomás por dártelo. Dios estableció una fecha que se va a cumplir, de término, para eso que Dios te ha dado. Ya hay una fecha para eso. Yo diría amén. No importan las circunstancias, porque esa es la que nos hace que nuestra fe mengüe. Cuando vemos las circunstancias, cuando oramos y las cosas se ponen peor, dice, ¿y cómo voy a creer? Dios lo habló, es suficiente, Dios le habló. No importan las circunstancias adversas, no perdamos la fe. Eso es lo único, no perdamos la fe en Jesús, de que Él cumple lo que promete. Y lo vemos en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Esto lo hacemos, ahí está, puesto los ojos en ¿quién? Puestos los ojos en Jesús. Pero es que el Señor me prometió esto, pero mis ojos están viendo otras circunstancias. Aquí en Hebreos te está diciendo, no veas las circunstancias, no veas que se puso peor la situación, no mires eso, no te enfoques en esa adversidad. Dice, puesto los ojos en ¿quién, iglesia? En Jesús. Pero es que no en Jesús, aunque las circunstancias se hayan puesto más peores. No importa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. En Él. Señor, tú me prometiste, pero no, yo no me veo para allá, yo no veo para acá. Yo veo fijamente en Jesús. No importa lo que esté ocurriendo a este lado, para este lado. Puestos en los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Fijemos nuestra mirada en Él, ya que Él no nos habría dado un sueño o la promesa no tendría vida si Dios no tuviera un plan para esa promesa. Si te dio ese sueño, esa promesa. Voy a hablar de Anaí. No le pedí permiso, pero yo conocí a esta mujer cuando ella hacía costuras hace años y ella se ayudaba cosiendo en su máquina, trabajando para personas ahí en su casa. Y yo me encontré con ella una tarde y ella me dijo, pastor, no es cierto, no me dijo pastora, ya ni me acuerdo, pero ella me dijo, yo quiero estudiar, yo me voy a preparar, yo quiero estudiar enfermería, yo esto, yo lo otro, yo aquello, y empezó a hablar. Cuando ella dijo eso, yo no sé si un día se lo dije o no, cuando ella, en la calle estábamos platicando, cuando ella me dijo eso, yo en sus ojos, en su boca, pero más en sus ojos, yo supe, ella lo va a cumplir. Ella lo va a cumplir. Yo no oí una voz,
yo no vi nada, yo supe dentro de mí. Y hoy ella puede dar testimonio. A su nombre, gloria, que dijo. Y yo creo que para ella ha de haber tenido dificultades económicas. No tenía carro y tenía que estudiar. Y iba y venía y hacía sus costuras y hacía todo. Y no perdió la fe. Y yo te aseguro que las dificultades que tuvo, tal vez hubo momentos de desánimo, pero puestos en los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, hoy es jefa de enfermeras. Nada más así, nada más te digo, fiel en varias áreas aquí en la iglesia, en lo que yo conozco. Yo no digo que nadie más, pero yo, bueno, hablo de lo que yo viví, yo la vi con ella por hace años. Entonces, seguramente tuvo adversidades, a veces iba a pie, sí o no, a veces iba a pie a estudiar, pero de todas maneras ella iba. Recuerdo en una ocasión, pues lo voy a decir, me acuerdo que me contó triste. Me caí de una combi, me acuerdo que te caíste y que estabas triste y que yo te dije, no te preocupes. Y dices, pero esto no me va a detener. Me acuerdo perfectamente y dije yo, esta mujer es aguerrida. Esta mujer va a llegar donde ella se lo proponga, de la mano de Dios. Amén. El sueño que tú tengas, Dios, si no, no te lo hubiera dado. No te lo hubiera dado si no tuvieras las armas para llegar, para que se cumpla. No importa cuánto tiempo haya pasado o cuán imposible parezca. A veces pensamos que es tarde ya. Ya estoy grande, ya para qué estudio. No, ya no, es un ejemplo. O pensamos, no, nunca va a pasar. Mi esposo nunca va a ser salvo. X. O mis hijos no vendrán. O lo que tú estés, qué sé yo, el sueño que Dios haya puesto en ti. Pero Dios te dice, no, con letras mayúsculas, no. Yo tengo la palabra final. Yo tengo la última palabra. No te sueltes de mí. Si yo lo dije, lo voy a cumplir. Lo va a cumplir. No más porque, como dice el apóstol Pablo, pues no más porque lo dijo Dios, no más. Nada más. Mi hermano César está aquí de este lado con su familia. Él llegó aquí con su esposa primero, los dos, y cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Está con sus hijos. Están con sus hijos aquí. Solamente es cuestión de no soltar esas promesas, de aunque pase el tiempo, no importa. Si nos mantenemos en fe y no renunciamos a esa promesa, a ese sueño, que solo es cuestión de tiempo. Recuerda, la Biblia dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Fe y paciencia. Y casi nadie nos gusta la segunda, la paciencia. Pero es necesaria, es necesaria. No renuncies a ese sueño, solo es cuestión de tiempo para que llegue a suceder. Quizá pensaste que podrías empezar un negocio o pensaste, no puedo tener buena salud, pero ya ha pasado mucho tiempo y no parece que no funcionó. El préstamo para tu negocio no lo aprobaron y parece que las puertas se cierran. El diagnóstico del médico no era bueno. Yo te platiqué mi testimonio, uno de mis tantos testimonios el domingo. El diagnóstico del médico no era bueno. Y empiezan las mentiras del enemigo a llegar a tu cabeza. Nunca, la palabra nunca te invade en tu mente. Te dicen, nunca lo verás, nunca lograrás tus sueños. Sabemos identificar cuando habla el diablo, el adversario, y esa es la voz de él. Nunca lo vas a lograr. Nunca me casaré, para los jóvenes. O nunca seré sano, es cáncer. Tengo tanto tiempo no, nunca. Esos nunca no vienen de Dios. Esos vienen del enemigo. Lo que tenemos que decir es, tengo mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer y hablar la palabra. El creador del universo ya tiene la fecha para lo que tú le has estado pidiendo, lo que él te prometió. Tiene la fecha, iglesia, la tiene. Si no, otra vez, no te hubiera dado esa promesa o esa palabra. Y aquí están, aquí las tenemos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y un sinfín de promesas. No te las hubiera dado aquí.
o algunas personales que te han dado, que las tienes tú muy dentro de ti, no te las hubiera dado si supiera que no van a cumplirse. Él ya determinó la fecha. No desvíes la mirada de Jesús. Solo porque haya pasado un tiempo no significa que no vaya a pasar. Es que ya pasó, no importa. Es que no importa. Dios no llega tarde. ¿Cuántos saben que Dios no llega tarde? Todo lo requerido ya está en el futuro. Todo lo que tú necesitas. En la palabra vemos la historia de un hombre llamado Simeón. Esta historia está muy bonita. Y con esta historia termino. No está tan larga la prédica. Vamos a Lucas 2:22. Déjame te pongo en contexto. Es Nueva Traducción Viviente. En la palabra vemos la historia de un hombre llamado Simeón. Y dice que un ángel se le apareció y le dijo: no morirás hasta que veas a Cristo nacido. No morirás. Tú vas a ver a Jesús, al bebé, porque lo iba a ver en bebé. Ay, qué hermoso ese bebé. Cuando lo leí, ay, la ternura, sin duda alguna. Y esta historia la encontramos, dijimos, en Lucas 2:22. Nueva Traducción Viviente, sí, exacto. Dice, ahí está en pantallas, iglesia. Mira qué bonita historia. Y eso es para ti y eso es para mí, Dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Verso 26. Y le había revelado que no moriría sin ver al Mesías, sin antes ver al Mesías del Señor. Todavía no. Quítamelo, por favor. Sí, todavía no. Para que se ponga emocionante esto, porque ese es el desenlace. Fíjate bien, le dijo: no morirás hasta que veas al Mesías. Pero sabes, la Biblia no dice cuántos años pasó, pero sí pasaron años. ¿Se te hace familiar eso? De que Dios te prometió algo, ya sea personal o aquí en tu palabra, y que ya tienes ratito y que no se ha cumplido. ¿Nos ha pasado alto, sí o no? Nos ha pasado que hasta que pasa lo que el enemigo quiere, tiramos la toalla y decimos, aquí en México, para los que están viendo, tiramos la toalla es que renunciamos al sueño, así, porque a veces en otros países significa otra cosa. Pasó el tiempo, pasaron los años y Simeón no vio luego al Mesías. ¿Tú crees que él no tuvo alguna lucha? La Biblia no lo dice, pero era hombre. Yo me imagino, hombre, quiero decir ser humano. Yo me imagino que sí, como nos pasa también a nosotros. Quizás él pensó, tal vez no ir bien. Yo creo que no, sería Dios. Yo creo que no escuché. Se me hace que no va a pasar. Todos nos identificamos con ese tipo de pensamientos. Todo nos ha pasado. Y es que el enemigo, esto es verdad, yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, el enemigo siempre ataca con los mismos trucos. Fíjate desde cuándo, todavía no nacía el Mesías, aquí. Y los mismos pensamientos, no tiene trucos nuevos. Seguramente él pensaba, como pasó el tiempo, pero él no tiene trucos nuevos. ¿Sabes por qué el diablo nos ataca desde siempre con los mismos problemas? Tú nunca oyes un cristiano que diga que se ha atacado y que tú no hayas escuchado, pues ese hermano o yo también he pasado por eso, parecido. Hasta tú le dices, no te preocupes, yo pasé igual que tú. No te ataca con nada nuevo. ¿Sabes por qué? Porque él es un ser creado, a él lo crearon. Y un ser creado no puede crear algo nuevo. Solo Dios es el único creador.
y Él sí puede crear cosas nuevas. No sé si me expliqué cuando lo dije. El diablo ataca con los mismos trucos, no tiene nada nuevo. Aquí y en todas partes del mundo son los mismos, ataca con los mismos, con sus recursos, no tiene nada nuevo. Así que ya lo conocemos, ya sabes cómo ataca. Sus trucos son la duda, el desánimo. Ya viste el informe médico, lo que arrojó, te vas a morir. No podrás poner tu negocio porque no tienes el dinero para hacerlo. Esos son, ¿sí o no? Esos son, no hay nada nuevo, porque no puede crear nada nuevo. Solo nuestro Dios es el creador. Pero tú y yo, dice la Biblia, que esos dardos que te acabo de leer, los apagues con su palabra, con esa palabra. ¿Recuerdas en los evangelios cuando Jesús fue tentado por el enemigo? Le decía, cuando ayunó y le dijo, que tenía hambre, y le dijo el diablo, tú dile a estas piedras que se conviertan en pan, y el Señor lo reprendía. Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El Señor, esa es su arma y esa es la tuya y la mía. Decirle, escrito está. Si dice, sus análisis dicen que vas a morir, escrito está, no moriré sino que viviré. Depende lo que tú, siempre he dicho, Él tiene el antídoto para cada situación que estés pasando. Pero es que mi esposo no se quiere convertir. No, escrito está que serviremos el Señor y yo a nuestro Dios. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y tu esposo es tu casa. Entonces tenemos las armas. Jesús nos puso el ejemplo diciéndole, escrito está, y le lanzaba un versículo. Nosotros hacemos lo mismo cuando nos lleguen ese tipo de ataques del enemigo. Me voy explicando, iglesia. Amén, amén. Resiste esos ataques, resiste esos pensamientos, y él huirá con sus mentiras. Así como llegó con ellas, así se irá. Se tiene que ir, no es si quiere, es que se tiene que ir. Podemos imaginar a Simeón haciendo lo contrario, lo que debemos de hacer cuando vienen esos pensamientos. Simeón decía, cada mañana que se levantaba, esta es mi imaginación, que decía, cuando llegaban esos pensamientos de que se iba, de que quizás no fuera cierto que fuera a ver al Mesías, me lo puedo imaginar diciendo, gracias Padre, porque tú cumples tu palabra. Eso debemos hacer nosotros. Gracias Dios, porque la promesa ya viene en camino. Cuando vengan esos nunca a tu mente, tú decirle, como en mi imaginación pienso que Simeón decía, gracias Señor, porque la promesa viene en camino. Cada día se levantaba creyendo que eso pasaría. ¿Qué te levanta cuando te levantas tú en la mañana? ¿Qué te levantas pensando y hablando? La palabra. Cuando somos atacados, o siempre debería de ser la palabra. Porque fue Dios el que le había hablado a Simeón. No fue un ser humano que vino, porque somos factibles, podemos fallar, pero el Señor le había hablado. Entonces él se agarró de ahí, y solo porque Dios le había hablado, porque Él cumple lo que promete. Y después de tanto tiempo, la Biblia no dice cuántos años, pero fueron años para que naciera, y vio a Cristo nacido. La promesa se cumplió, y lo vemos ahora sí en Nueva Traducción Viviente, verso 27, 28 y 29. Ahí está, iglesia, para que lo leamos. Ese día el Espíritu lo guió al templo, después de varios años, después de años. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron a presentar al bebé Jesús, ¿a poco no te da ternura esa frasecita? Al bebé Jesús. Es que yo me lo imagino bebé, lo más hermoso que puede haber existido para mí. Al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley en ese entonces. Verso 28. Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, verso 29, soberano Señor,
Permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. ¿Cumplió? ¿Sí o no cumplió el Señor lo que le prometió? No vas a morir, no vas a morir, vas a ver al Mesías. Pero en ese ínter de cuando se cumple, de que el Señor te promete algo o estás creyendo algo, habrá alguien que te quiera robar esa promesa. Mantente en fe, mantengámonos en fe. Él habló, Él prometió, Él dijo, Él no falla, Él no miente. Puestos mis ojos en el autor y consumador de la sangre, y como dice el apóstol Pablo, estoy convencida, estoy segura, estoy persuadida del que lo habló, del que empezó la obra, la va a terminar. Amén, la va a terminar. Amén. Así cumplió y llegó a ver al niño. La promesa se cumplió. Dios nos dice hoy, igual que a Simeón, no puedes morir. Aún tienes promesas, iglesia. Aún tienes promesas en tu vida. Aún tienes planes, o no. Me equivoco. Estoy segura que tienes planes. No vas a morir sin que no hayan ocurrido. Lo que Dios empieza, lo termina. Convencido y persuadido, así como el apóstol Pablo, tú tienes que decir, yo no iré a la tumba hasta que vea esa promesa cumplirse en mi vida. Así que el Señor, te agradezco porque viene en camino todas las peticiones, aún las que tengo aquí secretas en mi corazón, que solo tú las conoces. Aún esas el Señor las va a cumplir. Aunque se vea y parezca imposible, no olvidemos que nuestro Dios es todopoderoso. Yo fui desahuciada, me acuerdo bien, 2 años de vida. Te estoy hablando yo tenía 30, 20, ya iba a cumplir 30. Y me dijo que iba a morir y no, aquí estoy. Aquí estoy compartiendo la palabra. Nunca me imaginé estar compartiendo la palabra y no morí. No, Dios tiene un término para lo que Él te prometió. Pero créele, yo no me quedé nomás viendo los resultados donde decía lo que me quedaba de vida y viendo qué pasar. No, yo tuve que actuar en fe. No es que te sientes y digas, el Señor dijo que yo no me voy a morir hasta que vea que mi mamá, que mi papá se van a convertir. No, es que no es así tampoco. Es que ya está esa promesa. Pero tú tienes que actuar. Si yo me quedo viendo los resultados, yo no estaría aquí. Yo peleé la buena batalla. Yo le dije, yo no moriré, sino que viviré. No moriré. Y me costó 2 años. Luego después intentó regresar la misma enfermedad, pero sabía yo no me podía separar de hecho no debería separarme de las escrituras. Porque cuando la Biblia dice que cuando somos sanados, quiere regresar el espíritu con otros peores. Así que no nos conviene, hablo por mí, no nos conviene dejar de no meditar la palabra. Tenemos que seguir creyendo. Tenemos eso que te quieren robar, ese sueño. Tienes que decir no. Poner al enemigo en su lugar. Tú y yo estamos en la palma de su mano. Si nosotros mantenemos nuestra fe, Dios puede hacer que ese sueño ocurra, pero tengo que mantenerme fe. Tienes que decir, y tú dijiste y lo vas a cumplir. Y tu palabra lo dice, y sabes, Él se complace, Él se goza, Él dice, mi hijo me cree, mi hija me cree que yo puedo hacerlo. Claro que creo, Señor, claro que sí creo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, sencillamente porque Él lo dijo. Dios puede hacer que ocurra ese sueño, esa promesa, pues Él termina lo que empezó. Amén, iglesia. Él termina lo que empezó. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José, el soñador? ¿Quién no se la sabe, ¿verdad? Hasta en lo secular? Esa es una síntesis nada más ya para terminar. Es una síntesis de que él era el hijo consentido. Era el hijo consentido y sus hermanos tuvieron muchos celos de él, al grado que pensaron en matarlo. Y él se enojaban porque él tenía sueños proféticos donde la luna, el sol se inclinaban ante él, y al parecer en sus sueños significaba que él iba a reinar. Y sus hermanos se enojaron,
se lo llevaron y lo echaron en una cisterna y después lo vendieron y luego fue a la cárcel. ¿Cuánto tiempo crees que pasó? Y luego fue al palacio y la esposa de Potifar quiso acostarse con él. Y luego, y ahí va otra vez. Y en la cárcel Dios lo promovió, aún ahí. La Biblia no habla, pero tú crees, no se acordaría de sus sueños y decía, pero si yo soñé que en un futuro yo iba a ser gobernante, yo iba a hacer esto, yo iba a hacer lo otro. Él podía haber dicho, ¿dónde está lo que Dios me dijo? ¿Dónde está? Como pasa con nosotros también cuando pasa el tiempo y no se cumple. Y luego después encuentra gracia. Interpreta los sueños del faraón, donde le dice de las 7 vacas y de la escasez, las 7 vacas flacas y las gordas. Y entonces se va y llega a ser gobernador. Para esto pasó muchos años. La alabanza, por favor, si puede ir subiendo. Y así fue y llegó, se ganó la confianza del faraón. Y así fue como llegó muchos años después a ser el gobernador de Egipto. Eso ya no lo quise buscar, solo en síntesis, así llegó a ser el gobernador de Egipto. Pero no fue que soñó y que vio las estrellas y que sabía que iba a gobernar y que no pasó ninguna persecución, sino que pasó un tiempo, pero se mantuvo y creyó y llegó a ser gobernador. No te desanimes, iglesia. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? No te desanimes. Hoy te dice tu Señor, lo que yo empecé, ese sueño que yo te di, ese sueño que tú me pediste, lo que tú has creído, yo lo voy a terminar. Yo lo voy a terminar. Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Amén y amén. Puedes darle un aplauso al Señor. A ese es Dios que sigue cumpliendo las promesas, que Él es fiel hoy y siempre y por siempre y para siempre. Él cumple lo que promete. Me volví a acordar cuando empezamos que el apóstol, por eso el apóstol Pablo decía tan convencido, estoy convencido, estoy seguro el que empezó la buena obra. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios lo había hablado. Sencillamente porque Dios te habló, lo va a cumplir. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu fidelidad, tu misericordia. Si gustas alabar a tu Dios, que Él no se ha olvidado de ti ni de esa promesa, aunque veas las circunstancias adversas. Fiel y verdaderas son las palabras del que lo prometió. No se ha olvidado. Hay una fecha. No pierdas la fe. Dale un aplauso a tu Dios, a nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, incorruptible, Señor, que no se echa a perder, Señor. Que es verdad, Padre, que fieles y verdaderas, Señor, son tus palabras, Señor, que es más que tinta y papel, Señor. Eres tú, es la gracia que nos habla y nos dices que no te has olvidado de lo que nos prometiste, de lo que está escrito, de lo que hemos creído, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, porque toda esperanza está puesta en ti, Dios, porque tú eres un Dios fiel, Señor. Gracias, Padre. Porque así como Simeón, Señor, le prometiste que no moriría sin ver lo que tú le dijiste, Señor, lo que le prometiste, Padre, así, Señor, con cada uno de mis hermanos y conmigo, Señor. Gracias, eterno Dios. No nos soltamos de ti, Padre. Nos soltamos esa promesa y esa palabra, Dios, que has escrito, Señor, y que tiene su fecha, Señor, y que tú lo cumples, Padre. Así convencidos como el apóstol Pablo, Señor, estamos arraigados en la palabra, Señor. Gracias, eterno Dios, por siempre y siempre, Señor, ser fiel y terminar la obra que comenzaste, Padre. Amén. Levantamos nuestras manos y agradecidos decimos que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga nos encuentre a ti y a mí, sabiendo que terminará lo que Él empezó.
¿Y cuántos dicen amén y amén? Amén. Dale un aplauso a tu Dios. Dios te bendiga, iglesia.